La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres, tíos, abuelos y todo lo que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Un programa dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Muy agradecido y feliz por Dios y por cada uno de ustedes, ya que Él nos da esta oportunidad de conectar con cada uno de ustedes y a ustedes le da la oportunidad de conectar con nosotros. Vamos a continuar en el programa de hoy, como lo decíamos la semana pasada, pues dándole ya lectura final a este documento, que es el último documento que ha publicado la Comisión para el Sínodo y fue resultado de el último encuentro que se tuvo en Roma con todos los representantes sinodales. Así que les invito a que nos pongamos en sintonía. Vamos a implorar la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos asista en este momento y a esta hora. Te damos gracias, Dios de amor y de bondad, gracias por tu presencia cercana entre nosotros, gracias porque siempre estás presto y dispuesto a asistirnos con la gracia de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu luz, que nos llenes de tu entendimiento, para que todo lo que vamos a compartir en este día pues esté conforme a tu santa voluntad y, sobre todo, nos pueda ser de mucha utilidad. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y como decíamos hace un momento, pues continuamos compartiendo con todos ustedes el contenido de este documento que ha sido el resultado, el informe de la síntesis de la primera sesión que se llevó a cabo en la ciudad de Roma del 4 al 29 de octubre del año 2023 y que lleva como título Una iglesia sinodal en misión. Y como ya ustedes saben, este documento está dividido en 3 partes. La primera parte, que lleva como título El rostro de la iglesia sinodal. En esta primera parte estuvimos viendo los puntos: sinodalidad, experiencia y comprensión, reunidos y enviados por la Trinidad, entrar en una comunidad de fe, en la iniciación a la vida cristiana, los pobres, protagonistas del camino de la iglesia, una iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tradiciones de las iglesias orientales y de la iglesia latina y
por el camino de la unidad de los cristianos. Estos son los puntos que tratamos en esta primera parte de este documento. Luego vimos la segunda parte de este documento, que lleva como título Todos discípulos y todos misioneros. Y en esta segunda parte estuvimos viendo un primer punto que se titulaba La Iglesia es misión. Luego vimos un segundo punto, las mujeres en la vida y la misión de la Iglesia. Luego continuamos viendo la vida consagrada y las agregaciones laicales, un signo carismático. Luego estuvimos viendo los diáconos y presbíteros en una iglesia sinodal, el obispo en comunión eclesial y el obispo de Roma en el colegio episcopal. Estos eran los puntos que tratamos ya en la segunda parte de este documento. Y luego la tercera y última parte de este documento, que es ya donde estamos, hemos visto los siguientes puntos. Esta tercera parte que lleva como título Tejer lazos y construir comunidad. Entonces vimos el primer punto, un enfoque sinodal de la formación, discernimiento eclesial y preguntas abiertas por una iglesia que escucha y acompaña, y misioneros en el entorno digital y órganos de participación, agrupaciones de iglesias en la comunión de toda la iglesia y el sínodo de los obispos y la asamblea de la iglesia, que es los dos puntos que vamos a tratar ya a continuación y que le ponen ya el punto final a este documento de trabajo. Así que veamos lo que nos dice este documento sobre las agrupaciones de las iglesias en la comunión de toda la iglesia. Recuerden que este punto lo estuvimos viendo la semana pasada, pero como el tiempo se nos agotó, pues no pudimos concluirlo. Así que lo retornamos nuevamente para que hagamos memoria de lo que nos dice este documento y veamos pues tanto los puntos que se sugieren abordar como las propuestas. Se decía sobre las agregaciones o agrupaciones de las iglesias en la comunión de toda la iglesia, que estamos convencidos de que cada iglesia dentro de la comunión de las iglesias tiene mucho que ofrecer, porque el Espíritu Santo distribuye abundantemente sus dones para el bien común. Si consideramos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, comprendemos más fácilmente que los diversos miembros son interdependientes y comparten la misma vida. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren juntos. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Por tanto, queremos desarrollar las actitudes espirituales que se derivan de esta perspectiva: humildad y generosidad, respeto y compartir. También es importante la voluntad de crecer en el conocimiento mutuo y preparar las estructuras necesarias para que el intercambio de riquezas espirituales, discípulos misioneros, bienes y materiales, pues pueda convertirse en una realidad concreta. De aquí que el tema de las agrupaciones de las iglesias locales resultó fundamental para el pleno ejercicio de la sinodalidad en la iglesia. Y en respuesta a la cuestión de cómo dar forma a las instancias de sinodalidad y de colegialidad que implican agrupaciones de iglesias locales, la asamblea estuvo de acuerdo en la importancia del discernimiento eclesial para o por parte de las conferencias
episcopales para poder llevar a cabo este dinamismo. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra primera pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu y dándole lectura a este documento que ha sido el resultado de el último encuentro de la Asamblea Sinodal en la ciudad de Roma, correspondiente a la primera sección. Dice el documento: el tema de las agrupaciones de las iglesias locales resultó fundamental para el pleno ejercicio de la sinodalidad en la Iglesia. En respuesta a la cuestión de cómo dar forma a las instancias de sinodalidad y colegialidad que implican agrupaciones de iglesias locales, la Asamblea estuvo de acuerdo en la importancia de discernimiento eclesial por parte de las conferencias episcopales y las asambleas continentales para el buen desarrollo de la primera fase del proceso sinodal. ¿Qué significa esto, queridos catequistas? La primera fase del proceso sinodal, que tuvo lugar en el mes de octubre del año 2021, recuerden que este proceso sinodal inició en octubre del año 2021, continuó durante todo el año 2022, también prosiguió durante todo el año 2023 y pues ya ha concluido esta primera fase que estuvo conformada en tres, o esta primera etapa que estuvo conformada en tres fases. Y entonces, pues durante todo este año se va a reflexionar en torno a todas estas preguntas o todos estos puntos que estamos compartiendo con ustedes. Se va a reflexionar durante todo este año para el próximo año, en octubre del 2024, volverse a reunir y entonces ya sacar el documento definitivo. Entonces, cuando se habla aquí de las iglesias locales y de la importancia que éstas desempeñaron para que se llevara a cabo este proceso sinodal, se hace referencia a la primera fase de este proceso sinodal. La primera fase, que fue la fase de las iglesias locales o de las diócesis. ¿En qué consistió esa primera fase? Aunque lo hemos dicho en programas anteriores, pues es importante recordarlo. La primera fase de este proceso sinodal consistió en una serie de diálogos, de encuentros que debían sostenerse con todos los miembros de la Iglesia, pero también con aquellos que no forman parte de nuestra Iglesia. Y para llevar a cabo esos diálogos, pues se formularon unas preguntas sobre las cuales debía girar este diálogo fraterno. Y se hizo mucho énfasis en que este proceso de diálogo, de escucha, pues debía llevarse a cabo en todas las parroquias de todas las diócesis del mundo, con todos los movimientos, con todos los grupos apostólicos, con las consagradas, con los diáconos, con los sacerdotes. Toda la Iglesia universal, todo el que forma parte de la Iglesia, pues debía dar respuesta a estas preguntas. Pero no solo los que formamos parte de la Iglesia, vuelvo a repetir, a estas preguntas también debían dar respuesta los que no forman parte de la Iglesia. Debía preguntársele a los de las iglesias separadas,
debía preguntársele a los que no pertenecen a ninguna iglesia, debía preguntársele a los que no profesan o dicen no profesar la fe, debía preguntársele a los comerciantes, debía preguntársele a los políticos, debía preguntársele a los artistas, a todos los que forman parte de la sociedad, debían dar su punto de vista, su parecer, sus opiniones sobre las preguntas que se formularon. Y aunque lamentablemente, ¿verdad?, este proceso pues no se llevó a cabo como se esperaba, ya que, como hemos dicho anteriormente, muchos de los que formamos parte de la iglesia pues no nos enteramos siquiera de que se estaba llevando a cabo ese proceso de diálogo y consulta. Al final solo fueron consultados algunos. Al final no se tomaron en cuenta los que hace referencia ese documento, los marginados, los descartados, los excluidos, los que nunca son escuchados, los que no tienen voz ni voto, los que no participan de las decisiones de la iglesia. Es decir, que toda esta gente que estaba llamada a hablar, a opinar, a decir lo que pensaba de la iglesia, de lo que hacemos, pues no fueron tomados en cuenta. Pero este no era el deseo del Papa. El deseo del Papa era que todos fuéramos tomados en cuenta, que todos opináramos, que todos diéramos nuestro parecer, expresáramos nuestra voluntad, lo que entendíamos o lo que considerábamos. De tal manera que por eso este documento, en esta parte que hemos leído, dice que fue de vital importancia la diversidad de las iglesias para que se pudiera llevar a cabo este proceso sinodal. Obviamente hay que decir también que esta realidad de poca implicación no fue la de todas las diócesis. Hubo diócesis donde sí se hizo un trabajo pues mucho más serio de implicación, de acercamiento, de diálogo, y donde se le dio participación pues a la mayor cantidad de personas. Lamentablemente no sucedió así en todas las diócesis, y por eso a lo mejor a usted no le hicieron ninguna pregunta, o a lo mejor usted no se enteró de este proceso sinodal en esta primera fase, que era la fase diocesana de diálogo, de escucha fraterna y generosa a los hermanos y hermanas. Eso era al menos lo que deseaba el Papa Francisco con la primera fase de este proceso sinodal. Y vuelvo a repetir, por eso este documento pues señala que el tema de las agrupaciones de las iglesias locales resultó fundamental para el ejercicio de la sinodalidad, y lo ha sido de hecho siempre dentro de la iglesia. Y por eso, en respuesta a la cuestión de cómo dar forma a las instancias de sinodalidad y colegialidad que implican agrupaciones de iglesias locales, pues la Asamblea estuvo de acuerdo en la importancia del discernimiento eclesial por parte de las diferentes o de las conferencias episcopales y las asambleas continentales para el buen desarrollo de las fases sinodales. Así que vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu,
un programa dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Y compartimos con ustedes pues ya la última parte de este documento que ha sido el resultado de la última fase de este proceso sinodal que inició la Iglesia en el 2021 y que ha concluido en la primera sección ahora en este año 2024. Aunque recordemos, todavía falta una segunda sesión que se llevará a cabo en el 2024. Ya estamos en el 2023, pues en el próximo año 2024 se llevará a cabo esa segunda sesión. Otro dato importante que expresa el documento. El proceso sinodal ha mostrado cómo los organismos previstos por el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones para las Iglesias Orientales despliegan su función con mayor eficacia cuando son comprendidos desde las iglesias locales. El hecho de que la iglesia sea una comunión de iglesias exige que cada obispo perciba y viva la solicitud por todas las iglesias como un aspecto constitutivo de su ministerio como pastor de una iglesia. ¿Qué significa esto, queridos catequistas? Pues sabemos que la iglesia a la que pertenecemos nosotros, que es la iglesia de la Arquidiócesis de Santo Domingo, pues tiene sus estructuras, tiene sus divisiones. Entonces, el hecho de que yo pertenezca a la Arquidiócesis de Santo Domingo, pues ya me da una identidad como miembro de esta iglesia arquidiocesana. Pero debo de recordar siempre que la iglesia no es solo la Arquidiócesis de Santo Domingo, sino que hay otras diócesis con la que yo también, junto con todos los miembros de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, pues formamos la iglesia en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo hemos de recordar que esta no es la única iglesia que existe, la iglesia en República Dominicana, sino que en otros países pues también existe la iglesia. Entonces debo de reconocerme parte de la iglesia universal, no solo sentirme iglesia particular, iglesia diocesana, sino iglesia universal. No solo sentirme iglesia vicarial, porque pertenezco a una vicaría, sino iglesia universal. O no solo sentirme iglesia zonal, porque mi parroquia está dentro de una zona, o no solo sentirme iglesia parroquial, porque pertenezco a una parroquia, sino que debo de sentirme siempre y en todo momento parte de la iglesia universal. Y esto es muy importante que nosotros pues lo tomemos en cuenta para que no hagamos de la fe ni de la iglesia pues una isla reducida para nosotros exclusivamente, sino que siempre y en todo momento pues estemos dispuestos a entrar en comunión con el otro. Y es muy importante que esto lo tengamos muy, pero muy presente. Continúa diciendo el documento en cuestión que el proceso sinodal, el hecho de que la iglesia pues esté dividida, ¿verdad? Como decíamos, en diócesis, vicarías, en zonas,
en parroquias, en sectores, en comunidades, pues no divide la iglesia, sino que todos hemos de sentirnos parte de una misma y única iglesia. La primera fase del proceso sinodal puso de relieve el papel decisivo de las conferencias episcopales y puso de manifiesto la necesidad de una instancia de sinodalidad y colegialidad a nivel continental. Las instancias que operan a estos niveles contribuyen al ejercicio de la sinodalidad, respetando las realidades locales y los procesos de inculturación. La Asamblea expresó su confianza en que de este modo se pueda evitar el riesgo de uniformidad y centralismo en el gobierno de la Iglesia. ¿Qué significa esto, queridos catequistas? Que en todos los países existen lo que son las conferencias episcopales. ¿Y qué es la conferencia episcopal? Pues es un organismo que reúne a todos los obispos de un país. Aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, la Conferencia Episcopal Dominicana está conformada por todos los obispos de las 11 diócesis que tiene la República Dominicana. Dígase la diócesis de Higüey, diócesis de Puerto Plata, la arquidiócesis de Santo Domingo, la diócesis de Barahona, la diócesis de San Juan, la diócesis de Baní, la diócesis de La Vega, la diócesis de San Francisco, la diócesis de Mao Montecristi, la arquidiócesis de Santiago y la diócesis de Puerto Plata. Esas son las 11 diócesis que existen acá en la República Dominicana y que de algún modo pues conforman lo que es la Conferencia Episcopal Dominicana. Pero Haití también tiene su conferencia episcopal, que está integrada por todos los obispos de Haití, pero también Puerto Rico, lo mismo Cuba, y así todos los países del mundo pues tienen sus conferencias episcopales. Sin embargo, decía este documento que hacía falta un organismo que ponga en comunión, en contacto a todas las diócesis puede ser del continente, de la región, aunque por ejemplo aquí en Latinoamérica tenemos el CELAN, que es como el organismo que agrupa a las conferencias episcopales de todos los países latinoamericanos. Esto es el CELAN, el organismo que reúne a todas las conferencias episcopales de Latinoamérica. Entonces, pero no hay ningún organismo que se dedique a mantener la unidad, la comunión, la información recíproca, pues entre estos organismos ya existentes. Y por eso el sínodo sobre la sinodalidad pues hace esta sugerencia, invitando a que se cree de algún modo pues esta estructura sinodal dentro de la Iglesia, que respetando pues la autonomía, la autoridad que posee cada conferencia episcopal, pero que de algún modo pues sirva de interconexión, de comunicación y de puente. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra tercera pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Continuamos compartiendo con ustedes en este su espacio, Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de todos nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía, gracias por siempre sintonizarnos con tanto amor, con tanta fidelidad como siempre ustedes lo hacen. Es para mí de verdad una verdadera alegría saber que siempre están allí este grupo de hermanos escuchándonos toda la semana a través de este espacio. Continuamos compartiendo con todos ustedes ya la parte final de este documento, que es el resultado, recordemos, de la primera sesión de este proceso sinodal. Y decíamos antes de irnos a la pausa que la primera fase del proceso sinodal pues puso de relieve el papel decisivo de las conferencias episcopales y puso de manifiesto la necesidad de una instancia de sinodalidad y de colegialidad a nivel continental. Y de esto hablábamos antes de irnos a la pausa. Veamos entonces algunas cuestiones que deben abordarse en torno a este punto, que es las agrupaciones de iglesias en la comunión de toda la iglesia. La primera cuestión que debe de abordarse: antes de crear nuevas estructuras, sentimos la necesidad de reforzar y revitalizar las ya existentes. Es la primera cuestión que debe de abordarse. Antes de crear nuevas estructuras, sentimos la necesidad de reforzar y revitalizar las ya existentes. Recordemos que la iglesia está bien estructurada, está bien organizada, pero a veces las cosas no funcionan bien precisamente porque hace falta reforzar esas estructuras, hace falta revitalizar esas estructuras, hace falta renovar, porque a veces hay personas que tienen toda la vida en un puesto de la estructura de la iglesia y ya esas personas pues no tienen nada nuevo que aportar. Entonces es importante que ya estas personas pues le den paso a otras nuevas, que tengan otras ideas, que tengan otro entusiasmo, que tengan pues un nuevo ánimo de colaborar. Y hemos de decirlo, las personas que ocupan los puestos de las estructuras de la iglesia, pues en su mayoría pues ya son personas mayores o ya van entrando en edad, y estas personas pues es importante que nosotros pensemos siempre en irlas renovando. Y por ejemplo, en lo que concierne a la catequesis, precisamente este año, el próximo año 2024, la Iglesia va a trabajar en su plan de pastoral el valor de la oración. Ustedes saben que este año 2023 se estuvo trabajando el valor de la honestidad, y el próximo año 2024 se va a trabajar en toda la iglesia el valor de la oración. Y se van a trabajar 7 puntos, y uno de esos puntos en los que se desea hacer énfasis es precisamente en el punto de las estructuras, porque reconocemos y hemos de reconocer
que muchas de las estructuras pastorales que tenemos dentro de la iglesia pues ya no están funcionando como deberían funcionar. Y como decía, pues puede ser porque ya las personas que dirigen ya están cansadas, ya están agotadas, ya tienen muchos años, ya no tienen nada nuevo que ofrecer. Entonces por eso es importante la renovación. Y le decía que en la pastoral de catequesis, por ejemplo, que es una de las estructuras que tiene la iglesia, las pastorales, dígase materno-infantil para los niños de 0 hasta los 6 años, la pastoral infantil para los niños de 6 hasta los 12 años, la pastoral de adolescente para los niños de 12 años hasta los 17, luego la pastoral juvenil para los jóvenes a partir de los 18 años. Está también la pastoral familiar que trabaja con la familia, la pastoral penitenciaria que trabaja con los que están privados de libertad en las cárceles. Tenemos la pastoral social que trabaja en favor de los más necesitados. También está la pastoral de la salud que trabaja en favor de los enfermos. Y así tenemos una serie de pastorales, pastoral ecológica que se preocupa y procura el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, la pastoral educativa que trabaja por el bienestar de la educación, la pastoral universitaria que se dedica a la atención de los universitarios, la pastoral política que se ocupa de trabajar lo que es la doctrina social de la Iglesia con los políticos y la misión que estos tienen en el ámbito político. Y así pues tenemos una serie de pastorales, la pastoral cultural, la pastoral turística, la pastoral del arte. O sea que la estructura de la iglesia es completa y abarca lo más mínimo. Nadie se queda fuera dentro de la estructura de la iglesia. Todos tenemos un lugar que ocupar. Sin embargo, decíamos que a veces el problema no es la estructura, sino que a veces somos las personas que ocupamos esas estructuras. Por ejemplo, en la pastoral de catequesis, pues hemos ido hablando de que necesitamos una renovación de lo que están ocupando algún puesto dentro de la estructura de la catequesis. Recordemos que la catequesis está estructurada, en primer lugar, por su cabeza, que es el arzobispo de Santo Domingo. Luego está el director general de catequesis, que es un servidor. Allí pues tenemos un equipo de trabajo en lo que es la oficina de catequesis, con una secretaria, con un ecónomo, con un encargado de comunicación, y así cada uno de los cargos puestos que ya ustedes conocen dentro de la estructura de la catequesis. Pero hemos visto que ya hemos de ir renovando, hemos de irle dando paso a otros catequistas que también tienen mucho que aportar, tienen mucho que ofrecer a la catequesis y necesitan porque se le dé también una oportunidad para colaborar, para aportar. Y por eso pues hemos venido dialogando con los que actualmente están ocupando esos puestos, directores, coordinadoras, encargada de comunicación, de redacción, la de economía y así sucesivamente.
De tal manera que es importante revitalizar y actualizar las estructuras. Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, a la orientación y a la información de todos nuestros catequistas. Y estamos viendo las cuestiones que deben de abordarse en torno a las agrupaciones de iglesias en la comunión de toda la iglesia. Lo primero que decíamos es que antes de crear nuevas estructuras, es necesaria reforzar y revitalizar las que ya existen. También es necesario estudiar a nivel eclesiológico y canónico las implicaciones de reformar las estructuras de las agrupaciones eclesiales para que adquieran un carácter más plenamente sinodal. ¿Qué significa esto, queridos catequistas? Reformar, dice esta sugerencia, es necesario reformar las implicaciones de las estructuras a fin de que tengan o adquieran un carácter más plenamente sinodal. Esto lo que quiere decir es que dentro de las estructuras a veces no se da la sinodalidad, porque no todos nos sentimos representados, o no todos nos sentimos parte, no todos sentimos que estamos allí, aunque no de manera personal, pero sí con alguien que nos representa, que es de los nuestros. Entonces, para que haya una verdadera representación sinodal y todos nos sintamos representados, todos nos sintamos que estamos allí formando parte de las estructuras, pues por eso surge esta otra sugerencia de repensar este planteamiento teológico a fin de que se dé realmente una verdadera representación sinodal dentro de las estructuras. Otra cuestión que ha de abordarse a partir de las prácticas sinodales de la Iglesia del primer milenio, se propone estudiar cómo se pueden recuperar las antiguas instituciones en el orden canónico actual, armonizándolas con otras de nueva creación, como las conferencias episcopales. ¿Qué quiere decir esto, queridos catequistas? Anteriormente, dentro de la Iglesia existían otras instituciones distintas a las que existen hoy en día y que con el paso del tiempo pues fueron desapareciendo, ya sea porque se entendía que no cumplían ninguna función, porque ya habían cumplido su papel, porque ya las cosas habían cambiado y habían otras necesidades, y entonces pues ya lo ideal era cambiar esas o de algún modo eliminar esas estructuras para dar cabida a las nuevas que estaban surgiendo. O sea que por diversas razones y motivos, algunas de las instituciones que existieron en el pasado en la Iglesia dejaron de existir, y por eso en este punto pues se recomienda recuperar, de ser necesario, esas primeras instituciones que existieron en el pasado. Otro punto a tomar en consideración, una cuestión que debe de abordarse, es
dice el documento, consideramos necesario profundizar en la naturaleza doctrinal y jurídica de las conferencias episcopales, reconociendo la posibilidad de una actuación colegial, incluso respecto a cuestiones de doctrina surgidas en el ámbito local, reabriendo así la reflexión sobre los apostolados suos motu proprio. Otra cuestión que debe de abordarse, que se revisen los cánones referentes a los concilios particulares, plenarios y provinciales, para lograr a través de ellos una mayor participación del pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de la dispensa obtenida en el caso del reciente concilio plenario de Australia. Luego hay algunas propuestas, como de costumbre, que se sugieren para tomar en cuenta. Entre las estructuras ya previstas por el Código, proponemos reforzar la provincia eclesiástica o metrópoli como lugar de comunión de las iglesias locales de un territorio. Sobre la base de las reflexiones solicitadas acerca de la configuración de las agrupaciones eclesiásticas, se pondrá en práctica el ejercicio de la sinodalidad a nivel regional, nacional y continental. Donde sea necesario, sugerimos la creación de provincias eclesiásticas internacionales en beneficio de los obispos que no pertenecen a ninguna conferencia episcopal y para promover la comunión entre las iglesias más allá de las fronteras nacionales. En los últimos países de rito latino, en los que también existe una jerarquía de iglesias católicas orientales, los obispos católicos orientales deben ser incluidos en las conferencias episcopales nacionales, quedando intacta su autonomía de gobierno establecida por su propio código. Debe elaborarse una configuración canónica de las asambleas continentales que, respetando la especificidad de cada continente, tenga debidamente en cuenta la participación de las conferencias episcopales y de las iglesias con sus propios delegados que hacen presente la variedad del pueblo fiel de Dios. Todo estos, pues, son cuestiones que se sugieren que se tomen en consideración para el mejor funcionamiento de este punto que hace referencia a el conjunto de las iglesias, o más bien agrupaciones de iglesias en la comunión de toda la iglesia. Pues, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y ya cuando retornemos vamos a tener la parte final de nuestro espacio, porque el tiempo de verdad que corre muy deprisa. Ya estamos prácticamente llegando a la parte final de nuestro espacio, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes la gentileza de su sintonía, agradeciéndoles que nos escuchen cada semana y que aprendan también con nosotros sobre todo lo que está llevando a cabo la Iglesia. Recuerden que este espacio pues lo dedicamos a la formación, a la orientación, pero también a la información, es decir, informarnos de todo lo que está pasando en la Iglesia para que nosotros que formamos parte de ella pues no seamos indiferentes a todas estas iniciativas y propuestas que surgen de la Iglesia. Pues vámonos ahora sí a nuestra última pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos nuevamente con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, a la orientación y a la información de todos nuestros catequistas. Gracias por escucharnos cada semana y sobre todo gracias por el interés y el empeño que ponen ustedes en este espacio. Agradecemos también a todos los que nos colaboran, tanto aquí en Radio ABC, a Ramón Payano, a Tony, que son nuestros colaboradores, y gracias a ellos, pues este espacio siempre llega a ustedes todas las semanas, pero también gracias a los programadores, a los que están en cabina, gracias a todo el personal de aquí de Radio ABC que también aporta su granito de arena para que esta emisora pueda estar funcionando y de este modo pues nosotros podamos venir aquí a hacer este servicio. O sea que todos son importantes, pero también hemos de agradecer a todos los que apoyan, aportan con sus oraciones, pero también de manera económica para que esta radio se sostenga. Recordamos que todo lo que aquí se realiza pues tiene un costo y cuesta mucho realmente. La comunicación, los medios de comunicación pues son muy costosos y mantenerlos pues requiere de mucho dinero, y agradecemos la gentileza de todos ustedes que apoyan de manera económica para que esta emisora que es nuestra pues pueda seguir hacia adelante, pueda seguir funcionando. Sin ello, sin su apoyo y colaboración, pues esto tampoco sería posible. Y agradecemos pues también de manera muy especial a todos nuestros catequistas, a todos los que oran por nosotros, a todos los que de algún modo nos animan, nos apoyan, nos estimulan para que llevemos hacia adelante esta misión que no nos hemos atribuido nosotros mismos, sino que nos ha confiado el mismo Señor. Todos hemos sido llamados por el Señor para realizar cada uno desde su lugar, de su posición, pues una tarea específica determinada en favor del Evangelio. Así que mis queridos catequistas, muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía, gracias por escucharnos, gracias por siempre sintonizarnos cada semana, y también a todos los que lo hacen a través de nuestro canal de YouTube del Departamento de Catequesis de esta Arquidiócesis de Santo Domingo y del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Será entonces hasta la próxima semana, donde veremos ya el último punto de este documento, y pues también vamos a despedir ya este año 2023, porque será nuestro último programa de este año. Así que muchas gracias por su sintonía, que Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Misión realizará siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo
y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.